Seguimos informando en BTV Noticias. Momento de abrir la ventana al mundo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacerlo por lo que decíamos en el comienzo del noticiero, los incendios forestales en Europa. Europa está que arde y más complicado está en España, donde se registraron 3 personas muertas en las últimas horas por estos importantes incendios. Francia envió hoy 2 hidroaviones en respuesta al pedido de ayuda a la Unión Europea. España continúa con la lucha contra los devastadores incendios forestales que ya ha dejado 3 muertes, más de 7.500 evacuados, solo en la región de Castilla y León en el norte, una decena de heridos y más de 100.000 hectáreas arrasadas. La última víctima mortal es un hombre de 37 años que falleció este jueves tras haber sufrido quemaduras en el 85% de su cuerpo mientras combatía el fuego que comenzó en Molezuelas de Carballeda, en Zamora, y que se extendió hasta la provincia de León en el norte. Francia envió este jueves 2 hidroaviones y un avión de coordinación de España en respuesta a su petición de ayuda a la Unión Europea ante la ola de incendios que azota el país en plena ola de calor. El ministro francés del Interior explicó que respondió favorablemente a la demanda española de solidaridad a través del mecanismo de protección civil de la Unión Europea. Los 2 hidroaviones y el avión de coordinación en la lucha contra el fuego despegaron esta mañana de sus bases de Nimes para ponerse a disposición de las autoridades españolas, señaló el ministro antes de precisar que está previsto que su misión dure 2 días. Viajamos ahora hacia Argentina para hablar de las elecciones legislativas que serán en el próximo mes de octubre. Se intensifica la campaña rumbo a ese mes. La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, lanzará hoy en un rato nada más a su campaña para competir en la provincia de Buenos Aires. Será en el Club Atenas y está previsto que hable el propio presidente. En las últimas horas se confirmó que el economista argentino, el ultraconservador José Luis Espert, encabezará la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para estos comicios, para estas elecciones. En su segundo lugar en la lista lo ocupará una mujer, no se ha revelado su nombre, y el tercero será Diego Santilli, ex vicealcalde de la ciudad de Buenos Aires y dirigente de Propuesta Republicana del PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri. Milei ya había señalado a Espert como su principal figura en la disputada Buenos Aires, con cerca de 17 millones de habitantes. La provincia de Buenos Aires alberga el 37%, ahí lo vemos a Espert en pantalla, el 37% de los votantes argentinos, y es un baluarte peronista que está gobernado desde el año 2019 por Axel Kicillof, uno de los azotes de la oposición al gobierno de Javier Milei. Esta provincia se ha convertido en el principal campo de batalla electoral a nivel nacional. Seguimos en Argentina, vamos a hablar de la inflación en el pasado mes. Ven ustedes, el país registra una inflación mensual del 1,9% en el mes de julio y del 36,6% en los últimos 12 meses. Según informó el Instituto Oficial de Estadísticas, el INDEC, en los primeros 7 meses del año, la inflación fue de 17,3%, muy por debajo del 87% del mismo periodo de 2024. Luis Caputo, muchas gracias por ser el mejor ministro de Economía de la historia por lejos, festejó en la red social X el presidente de Argentina, Javier Milei, al celebrar que el incremento mensual de precios se mantenga por debajo del 2% por tercer mes consecutivo. En julio, el índice de precios al consumidor subió 1,6%. De esa manera, el gobierno celebró en 2024 un 118% de inflación anual frente al 211 de 2023 y el primer superávit fiscal desde 2010, pero el costo fue una pérdida de poder adquisitivo, empleo y consumo en la población argentina, lo que derivó en protestas y huelgas. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pide ser absuelto del juicio por intento de golpe de Estado del año 2022. Ya se acerca la etapa final de los alegatos antes del veredicto. La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidió este miércoles a la Corte Suprema su absolución en los alegatos de clausura del juicio por un supuesto intento de golpe de Estado contra Luis Ignacio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. En un documento de 197 páginas presentado al máximo tribunal, los abogados de Bolsonaro sostuvieron que el exmandatario es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia y que demostró la absoluta falta de pruebas, por tanto exigen la absolución
exclusión de todas las acusaciones. El ex jefe de Estado, líder de la derecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, es acusado de tentativa de abolición del Estado democrático, golpe de Estado y otros delitos que podrían llevarlo a cumplir más de 40 años de cárcel. Él se declara inocente y dice ser perseguido. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por violar una prohibición de usar las redes sociales ligada a su juicio. Desde mediados de julio lleva una tobillera electrónica. La Fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró una organización criminal armada que articuló el intento de golpe y fue el principal beneficiario de ese plan. Bueno, hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas a nivel internacional, que mañana tendrá esa reunión clave entre el presidente de Estados Unidos y Putin para tratar de allanar el camino para ese fin de la guerra en Ucrania. Ojalá así sea. Muy bien, Gracias, hasta mañana. Eli. Que pasen bien. Volvemos al panorama local. Les comentamos que la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, compareció ante la Comisión de Diputados para explicar los cambios al proyecto de vivienda promovida. Se reafirma que el programa Entre Todos que se había generado en el gobierno anterior focalizaba en esa población. Se va a agarrar un buen instrumento y se va a potenciar y se va a mejorar. Entonces, por lo tanto, se reconoce que había un instrumento válido, se había potenciado, que se había creado y se va a potenciar, que tenía topes de precio. Muchas veces se discutió que la vivienda promovida se había eliminado los topes de precio, se habían colocado topes de precio en el programa Entre Todos y bueno, se va a seguir esa misma línea. Como no, se va a seguir la línea de vivienda promovida como promoción de inversión y desarrollo económico y laboral y de nuevas viviendas, y el programa Entre Todos más como una vivienda de interés social con topes de precio que lo va a gestionar y promover directamente el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, se paran dentro de un programa que se generó en la anterior administración, se potencia y eso es bueno, que se reconozca. Cuando hay algo bueno, que se potencie y se siga hacia adelante. La ley de vivienda promovida tiene varios objetivos, una fuerte apuntalamiento al empleo y a la inversión, el cual como gobierno queremos, por supuesto, es una prioridad y seguir apostando a esa inversión y a ese crecimiento en el empleo. Pero también nos debemos como Ministerio de Vivienda que la ley de vivienda promovida no estaba dando respuesta a los sectores que para nosotros son principales, que es el que el Estado tiene que, como Ministerio de Vivienda, apoyar y permitir y favorecer el acceso. Entonces, para eso es que hicimos estas modificaciones también en la Ley de Vivienda para el Entre Todos. Momentos a la pausa. Hacemos la pausa y ya llega el deporte aquí a BTV Noticias. Saben